Comisionado Salas. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. En esta ponencia consideramos este recurso relevante por la tercera perspectiva que nos dimos para discutir los asuntos en público, y que es mejorar los criterios para la resolución y, por lo tanto, la satisfacción clara y expedita de dichos derechos. En este sentido, considero que la propuesta que se nos hace o el proyecto que se nos plantea va en contra de este sentido. Existe un precedente que es el recurso RDA 2557/14, resuelto por este Pleno en la sesión del 8 de octubre de este año. En aquella ocasión se solicitaron los resultados del contrato y o prestación de servicios por una asesoría contratada por la Presidencia de la República para, y cito, realizar una evaluación de impacto de la comunicación en la opinión pública en las redes sociales. El sujeto obligado reservó la información solicitada y este Pleno decidió revocar la respuesta. Ahora tenemos en nuestras manos un caso que desde esta ponencia consideramos nos presenta una problemática similar, pero, sin embargo, se está proponiendo una salida distinta que creemos contradice la resolución anterior y el espíritu de la fracción sexta del artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como el criterio 16/13 de 2013 emitido por el anterior Pleno del IFAI. Contrario a cómo se desarrolla el proyecto, en esta ponencia consideramos que este recurso nos da la oportunidad de profundizar, y creo que este es el tema nodal del recurso de revisión, nuestra concepción sobre lo que implica y quienes forman parte del proceso deliberativo. Debemos recordar que la labor de este Pleno es garantizar a la población el pleno ejercicio de los derechos que tutelamos y fomentar, a partir de la plena tutela y garantía del derecho de acceso a la información, una efectiva rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas. En el caso específico, el sujeto obligado indicó que el proceso deliberativo es de carácter permanente, está implícito en su inferencia, durante los 6 años que dura la presente administración. Sin embargo, las facultades con las que cuenta Presidencia de la República para determinar la política de comunicación que es implementada por la Coordinación de Comunicación Social no implican que en un proceso deliberativo se realice en todo momento y de manera ininterrumpida durante los 6 años. De las facultades otorgadas por la ley se puede inferir que se llevan a cabo siempre diversos procesos deliberativos que terminan en distintos momentos. Por otra parte, los documentos solicitados pueden constituir elementos a tomar en cuenta por el sujeto obligado para la toma de decisiones en materia de comunicación social. Dicha información no contiene las opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos de la Presidencia de la República, que son los facultados y los encargados de tomar la decisión. Además, la difusión de dicha información, consideramos, no revela en forma alguna el sentido en el que la Presidencia de la República otorgará a su política de comunicación social. Por tratarse de recomendaciones, el sujeto obligado puede tomarlas o no tomarlas en consideración al momento de definir su política, tal cual lo establece el criterio que ya aludí con antelación. Esto es, la información resulta únicamente un insumo para orientar las estrategias y políticas de comunicación que se definieron durante el proceso de deliberación y concluyeron en la toma de una decisión que motivó una acción particular, que pudiese ser un tuit, un mensaje o un comunicado de prensa, entre otros. Pretender que los resultados del trabajo de una empresa privada son parte inherente a un proceso deliberativo de una autoridad implicaría, en primera instancia, que la autoridad competente no realizara un trabajo de valoración de estos y que solo los agregara directamente a la deliberación. Y en segunda instancia, que en consecuencia se le transfiriera competencia legal a dicha entidad privada. Por ello, es mi convicción
que si bien es cierto, dichos documentos son insumos que se toman en cuenta o no durante el proceso deliberativo de la autoridad competente, estos tienen una relación indirecta con el mismo. Lo anterior, porque aún están sujetos a un proceso de valoración por parte de la autoridad, quien tiene la competencia de emitir, crear y evaluar las políticas públicas. Por ello, al no estar relacionadas directamente con el proceso deliberativo, es que consideramos en esta ponencia que no son clasificables. En el recurso que discutimos se hace una interpretación contraria a lo determinado en el precedente, que es el RDA 2557, en donde en términos generales se trataba en esencia de una información similar y se determinó que esa causal de reserva no se acreditaba por proceso deliberativo. Si bien la información requerida podía constituir parte de los elementos de apoyo permanente de los procesos deliberativos que lleva a cabo la Oficina de la Presidencia de la República para definir políticas y estrategias, los resultados de las asesorías son solo eso, insumos, y no registran en sí mismo las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que constituyen el proceso deliberativo. No se justifica, consideramos en esta ponencia, de manera alguna el motivo para poder cambiar el criterio con el que resolvimos el recurso anterior. Sin embargo, consideramos que de mantener como reservada la información solicitada, estaríamos cambiando esa concepción y esa interpretación de la fracción sexta del artículo 14 y del criterio que aludí, y esto pudiese abrir la puerta para una posible opacidad en el manejo de los recursos públicos por parte de los sujetos obligados. Léase correctamente, de mantenerse el criterio que está implícito en el proyecto de resolución que estamos discutiendo, ahora los sujetos obligados podrían eximirse de la obligación de rendir cuentas, apelando a que la información resultado de una contratación con recursos públicos está sujeta a un proceso deliberativo continuo y permanente, dadas las características de sus atribuciones legales. En síntesis, consideramos que aprobar la presente resolución permitiría extrapolar la hipótesis de reserva prevista en el artículo 14, fracción sexta de nuestra ley, a casos en los que aún y sin que se acredite la existencia de un proceso deliberativo ni que la información requerida forme parte directa de este proceso, que en su caso se lleve a cabo, los sujetos obligados invoquen dicha causal a efecto de mantener como reservados documentos de los que estén haciendo uso para ejecutar cualquiera de sus atribuciones, aun y cuando en ellos no se documente la manera en cómo se tomará una decisión. Por último, mantener como reservada la información solicitada generaría, creemos, una falta de rendición de cuentas respecto de la forma en la que los sujetos obligados ejercen recursos públicos. No es posible pasar desapercibido que la información solicitada se trata de documentos que fueron generados como resultado de una contratación llevada a cabo por el sujeto obligado para la cual se hizo uso de recursos públicos, y aquí apelo el artículo 12 de nuestra ley. Para cerrar, si no se toman los argumentos que estamos tratando de invocar para revocar la propuesta del sujeto obligado, sugiero que se pueda retirar del proyecto la frase que se señala en la página 58 y que dice: la reserva de esta información coadyuva al mantenimiento de las relaciones de la Presidencia de la República, que la Presidencia de la República mantiene con los medios de comunicación masiva. Porque esto podría interpretarse para diversas confusiones y dicha acción, creemos, no da cabida en ninguna de las causales de clasificación previstas en nuestra ley. No quisiera pensar que se pudiese interpretar de esa frase. Por no estar de acuerdo con el proyecto, ni con el sentido, ni con los argumentos que forman parte de esta propuesta de resolución, y que creo habrá mayoría,
solicito a la Coordinación de Acceso la gentileza de integrar el voto disidente, que en términos de la regla segunda, numeral 9, quinta, numeral 4 y 13ª, numeral sexta y séptima de las reglas de las sesiones del Pleno que en materia de acceso a la información pública gubernamental se ha dado este Pleno, y haré llegar este mismo voto dentro de los plazos y los términos establecidos. Lo anterior a efecto de que puedan quedar asentados en la resolución todos y cada uno de los argumentos que he expresado verbalmente. Es cuanto, comisionada presidente. Sí, comisionado. Nada más, o sea, creo que mi postura y mi posicionamiento no es irresponsable. Es decir, tenemos una interpretación completamente distinta de una fracción, de un artículo y de un criterio. Y en ese sentido, bueno, nuevo o no nuevo, creo que en términos generales las resoluciones de este Pleno siempre han sido a favor de la apertura. La lógica de fondo que seguiremos en el recurso quizás anterior, y por lo cual yo desde el inicio de mi posicionamiento, es que creo que estos casos nos perfilarían a profundizar en la definición, que comparto la inquietud de la comisionada Cano, de poder delimitar con precisión cuándo poder invocar esta causal de reserva en torno a proceso deliberativo. Y bueno, pues ayer traté de explicarles, creo que durante algunos minutos, bajo un esquema y un cuadro, cuando yo creo que sí da cabida esta causal en el momento en que se entiende, como bien lo leyó la comisionada Cano, que el proceso deliberativo es inherente a los servidores públicos que tienen la competencia de implementar o de evaluar la política pública. Entonces, sí me quiero distanciar de la posible calificación de un voto disidente, haciendo alusión a que abrir esa información pudiese ser irresponsable, como lo veremos en el siguiente recurso, en donde también hicimos un acceso desde la ponencia y valoramos la información. Pues estamos plenamente conscientes de que si hubiese algo que de verdad se tuviese que reservar, pues no lo vamos a pedir que se abra. Muchas gracias por sus comentarios. Agradezco que el comisionado Acuña se haya pronunciado por algo tan importante como era que quedara plasmada esa frase en el recurso de revisión. Nada más muy rápidamente para decir que no es confusión, es interpretación distinta tanto de una fracción del artículo 14 de la ley como de un criterio. Y como va a ser un tema que vamos a abondar en el siguiente recurso, sí quiero poner énfasis en que yo veo la oportunidad, tanto en este recurso de revisión como en el siguiente, de que este Pleno defina con mucho mayor precisión, a partir de las resoluciones que emite, qué entiende por proceso deliberativo. Y más allá de si se hizo un acceso o no en el recurso precedente, que en este se hizo y en el otro también, creo que ese es el centro de atención sobre el cual nos tenemos que pronunciar. Y lo que me preocupa es que estemos de manera, como lo es un criterio, definiendo cosas básicas de interpretación para luego poder entrar al caso en particular. Creo que esa discusión sigue ausente. Y la ley dice, la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. Proceso deliberativo está integrado por los servidores públicos, no por los insumos que reciben de fuera. Creo que en el espíritu del otro Pleno, ante esa posible interpretación discordante, es que emiten un criterio específico que se llama insumos informativos o de apoyo, no forman parte de los procesos deliberativos. Recordar que parte de esta solicitud de información es información del 2013. Y dice, al clasificar información con base en el artículo fracción sexta de la ley, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben distinguir entre la información que en sí misma documenta el proceso deliberativo o el sentido de la decisión a adoptar de aquella que no se relaciona de manera directa con la toma de decisiones, como es el caso de un insumo informativo o de apoyo al proceso deliberativo. Y van más allá.
En el segundo supuesto, se tiene que la información se encuentra ligada de manera directa con los procesos deliberativos. Eso es lo que yo creo que tenemos oportunidad de clarificar. Y su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, implementación del objeto materia del proceso. Mientras que los insumos informativos o de apoyo no forman parte de las opiniones, recomendaciones o puntos de vista del proceso deliberativo y, por tanto, su difusión no afecta la decisión que pudiese llegar a adoptar. Por lo tanto, desde la interpretación de esta ponencia, no hay confusión. La interpretación de este criterio y de lo que establece la ley da para hacer una clara distinción entre lo que deliberan servidores públicos que tienen competencia y lo que se recibe como insumos de fuentes externas que pueden ser empresas, asesorías, lo que sea, ¿no? Muchas gracias, comisionado Guerra. Sí, comisionado Salas. Es una discusión evidentemente fascinante. Mientras más escucho a mis colegas, más reafirmo mi postura, y creo que ayuda mucho la última intervención del comisionado Guerra para profundizar en la interpretación que yo hago de esa fracción y de ese criterio. Justamente creo que las opiniones, recomendaciones o puntos de vista del proceso deliberativo son insumos que aportan los funcionarios públicos. Todo lo otro son insumos informativos o apoyo al proceso deliberativo. Y creo que este recurso, como el siguiente, ya por mi parte está agotada esta discusión. Creo que ya quedó claramente expuesto cómo interpretamos desde esta ponencia proceso deliberativo. Queda pendiente la segunda discusión, y que es la temporalidad sobre el proceso deliberativo, que es la otra argumentación que se utiliza por parte del sujeto obligado para decir que es un proceso deliberativo constante. Es decir, en la postura del sujeto obligado, y que creo que eso es lo que nos demarca en la interpretación, en el voto que va en el sentido del proyecto se asume como válida la argumentación del sujeto obligado en incorporar como proceso deliberativo lo que desde mi perspectiva son insumo informativo o apoyo al proceso deliberativo. Y la segunda es dar por sentada la durabilidad o la permanencia, el tiempo de ese proceso deliberativo, en el sentido de que información de 2013 se actualiza constantemente en función del análisis que se está haciendo. Pero bueno, espero que podamos terminar de entrar a esa discusión. Por mi parte ya sería la última intervención en el siguiente recurso. Muchas gracias, comisionado Salas. Comisionado Salas. Como lo expresé, contra el proyecto, y estaré remitiendo mi voto decidente en función de lo que establecen las reglas del Pleno para que pueda ser incorporado en el proyecto, el proyecto final que será notificado al ciudadano.